Buenas tardes, hermanos. Les damos la bienvenida en nombre de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Y queremos, antes de comenzar este mensaje, compartirles lo siguiente. Procure tener, su Biblia, algún bolígrafo o un lápiz para tomar nota del mensaje, de algunos versículos que vamos a compartirles. Y también animarles, invitarles para que este mensaje lo puedan compartir con sus amigos, sus familiares, otras amistades. Esperemos que sea de bendición esta enseñanza. Recordarles también que estamos aquí con despensa. Si usted necesita o quiere compartir algo también de despensa, estamos los miércoles de 10 a 11 de la mañana y domingos de 11 a 1. Pues usted quiere compartir algo o también necesita alguna despensa, pues con mucho gusto. Y si tiene motivos de oración, por favor, diríjase a los hermanos coordinadores de las comunidades de fe para estar orando por usted, para apoyarle también en alguna forma que se requiera. Y si quiere agregar en su WhatsApp también, le voy a compartir mi teléfono. En un futuro quiero también darles algunas reflexiones que escucho de otros pastores, reflexiones bíblicas, y le voy a dar mi teléfono para que pueda agregarme ahí, 55 65 12 16 64. 55 65 12 16 64. Bueno, pues vamos a iniciar con una oración y le voy a pedir, mientras que busquen su Biblia, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo número 4. Filipenses capítulo 4, verso 1. Y vamos a darle lectura y vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Filipenses 4:1, y vamos a orar. Padre, te damos gracias por el cuidado que has tenido de nosotros. Gracias porque te conocemos. Gracias, Padre Santo, porque somos tus hijos. Y gracias aún te damos pues por todo momento que estamos atravesando, porque, Señor, tú eres poderoso y soberano. Y gracias porque nos das la vida, por la salud y por toda la provisión material que has tenido a bien, Señor, derramar sobre nuestras vidas. Suplicamos que al estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo sea quien nos hable, Señor, y siga transformando nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que seamos fortalecidos en la fe, Señor, de tal manera que abundemos en tu gozo, en tu esperanza, y podamos estar confiados en medio de esta adversidad, de esta prueba. Que tu bendición sea sobre todos los presentes, Señor, y sobre todas las personas que van a escuchar tu mensaje. Lo rogamos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, pues el título de este mensaje es Todos nos desesperamos. Todos nos desesperamos. Y pues yo creo que viene este título muy de acuerdo a lo que estamos atravesando, pero el asunto es cómo vamos o estamos respondiendo, mis hermanos, ante estas situaciones adversas. Hay gente que está respondiendo con miedo, con ansiedad, algunos ya pues cayendo en pánico, otros con desesperación. Pero en cambio hay otra gente que está respondiendo de manera muy diferente, con confianza y con seguridad en Dios. La diferencia la hace la confianza en Dios. Es el Señor que nos permite mantenernos firmes a través de estas turbulencias que son parte de la vida, a veces más intensas, a veces menos, pero es parte de esta vida. Así es que trataremos de dar respuesta a cómo sobreponernos a estos dos, pues podríamos decir, ¿verdad?, estos dos virus que son la ansiedad y la desesperación. Estas dos emociones que están sobrepasando los pensamientos y los corazones de mucha gente. Pero vamos a ver entonces cuál es el remedio que Dios nos da, el remedio a la ansiedad y a la desesperación. Y tenemos aquí en Filipenses capítulo 4, en el verso 1, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Bueno, en primer lugar se nos exhorta a los creyentes a que aprendamos, ¿verdad?, a mantenernos firmes en el Señor. Ante estas situaciones pues de incertidumbre, es importante que el creyente se mantenga firme en Cristo, porque a fin de cuentas las adversidades son oportunidades para que nuestra fe sea puesta a prueba y para que nuestra fe crezca. Obviamente hay quien ante el problema puede desanimarse, desalentarse y caer en una inestabilidad y a veces dudar de Dios, de su amor, de su seguridad y apartarse, pero es una exhortación para que a pesar de lo que estamos enfrentando
podamos nosotros estar firmes en Cristo. Y máxime cuando vemos pues que las circunstancias a nuestro alrededor a veces lo que hacen es desalentar, cuando vemos que se están desmoronando muchas de aquellas cosas en las cuales nosotros nos estábamos apoyando, ¿verdad? Que ya quedábamos ya por sentadas. Bueno, ante esta situación, no dude del amor de Dios, no dude de la provisión de Dios, sino al contrario, confíe en el amor de Dios. Ahora es cuando debemos de confiar en la provisión de Dios, en el cuidado del Señor, en su sabiduría, en su poder y en la fortaleza que solamente Él puede darnos en este tiempo de adversidad. Manténgase firme en Cristo, manténgase fiel en el Señor. Jesús es la roca firme de nuestra salvación. Esta contingencia lo que está haciendo pues es poniendo en evidencia realmente de qué están hechos nuestros fundamentos, ¿verdad? En qué estamos cimentando nuestra seguridad, nuestra alegría y muchas otras cosas. Y tenemos que reconocer que aquellas cosas que nos estaban dando cierta tranquilidad, paz, estabilidad, etcétera, bueno, pues se vienen abajo cuando viene el río y da con fuerza en nuestra vida. Y si no estamos nosotros cimentados sobre la roca, entonces pues tenemos que reconocer que muchas veces hemos querido construir nuestra casa o nuestra vida sobre arena, sobre algo que es muy inseguro y no soporta la prueba por la fuerza y por el ímpetu con que está dando a muchas vidas. Pero si usted en este momento puede venir a Cristo, Él se convertirá en esa roca de su salvación y Él podrá darle a usted esa firmeza, pero usted tiene que confiar en Él, venir a su palabra y aplicarla entonces. Así es que en primer lugar tenemos que aprender, mis hermanos, a mantenernos firmes en el Señor. A pesar de las circunstancias, Dios es más grande que estos problemas. La preocupación o la ansiedad consiste en tener una mente dividida. Eso es, nuestra mente no puede estabilizarse por el problema que estamos enfrentando y entonces lo que hace es generar en nosotros incertidumbre y entre pensamientos correctos o buenos y entre pensamientos de temor, nuestra mente se divide y es presa de la ansiedad y de la preocupación. Y eso pues da lugar al desánimo y a la desesperación. Pero la Biblia nos dice que no estamos nosotros desamparados, al contrario, estamos bajo el cuidado amoroso de nuestro buen Señor. Número 2, esto va en contra de toda lógica humana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Filipenses 4, versículo 4, dice el apóstol Pablo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bueno, alguien podría decir, ¿cómo me puedo ahorita alegrar en medio de esta problemática? Bueno, lo que dice Pablo es, Pablo no dice regocíjate en el problema, él dice regocíjate en el Señor, que es muy diferente, ¿verdad? Entonces, y aún así uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo me puedo alegrar yo en Dios cuando el futuro es incierto? Por eso esto aparentemente va en contra de toda lógica humana, pero el creyente vive más allá de la lógica humana sin negar la realidad. El creyente vive y confía en un Dios creador, soberano y poderoso. Y entonces, cuando el apóstol Pablo nos está diciendo, gózate en el Señor, alégrate en el Señor, regocíjate siempre en el Señor. ¿Por qué? Dice ahí mismo en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Esa es la razón por la cual sí podemos los creyentes alegrarnos y gozarnos en el Señor a pesar de lo que estamos atravesando. Ahora le voy a compartir cómo es que podemos gozarnos en el Señor. ¿Por qué? Bueno, le voy a dar por lo menos 4 razones por las cuales sí podemos mantener esa alegría y ese gozo. En vez, mis hermanos, pues de estar tan tensionados, tan estresados, ¿verdad? Mejor aprendamos, y aquí es donde aprendemos, a gozarnos en el Señor y a descansar en Él. Número 1, nos gozamos porque Dios es soberano. Es decir, el Dios controla todo el universo, el mundo y nuestra propia vida. El gozo no es un sentimiento, el gozo es una decisión y una confianza arraigada de que Dios está en control de todo. ¿Lo cree usted? Dios está en control de todo. Ahora, Pablo podía gozarse y cuando él está escribiendo esta carta, pues él está en prisión.
en prisión. Entonces, imagínense, nosotros tenemos apenas una semana encerrados en casa y ya no aguantamos. Así es que Pablo está aquí, entonces, en prisión, hablándonos del gozo, sí, hablándonos del gozo. ¿Por qué? ¿Qué era lo que le permitía al apóstol Pablo gozarse a pesar de sus circunstancias? Bueno, Filipenses 1, vamos a Filipenses 1, versículo 12, y dice aquí el apóstol Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿verdad? Estaba en prisión, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Bueno, lo que pasa es que Pablo podía estar gozoso porque él tenía una perspectiva de la vida fundamentada en el Evangelio de Cristo. Pablo veía todo en base al Evangelio. ¿Está progresando el Evangelio? ¿Por qué? Porque si progresa el Evangelio, se da a conocer el nombre de Cristo. Y cuando se da a conocer el nombre de Cristo, Él recibe la gloria y las cosas comienzan a alinearse de acuerdo a su voluntad. Entonces, si usted trata de entender ahorita esta situación, pues permítame compartirle algo que yo creo que es sencillo. Otra vez, tenemos que tener en cuenta el Evangelio. Dios en su soberanía está sensibilizando al mundo mediante esta calamidad para que la gente se acerque a Dios y al Evangelio. Eso es con la gente que no conoce a Cristo. Vuelvo a decir, Dios en su soberanía está sensibilizando al mundo mediante esta calamidad para que se acerque al Evangelio. Ahora, y con el pueblo de Dios. Dios en su soberanía está sensibilizando a su pueblo, a la iglesia, mediante esta calamidad para que compartamos el Evangelio. Esa es la ecuación. De otra forma, no le vamos a hallar nosotros sentido a esta cuestión, queridos hermanos. Pero esta es la perspectiva de Pablo. Lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Usted tiene que pensar en esto. Estos momentos, ¿verdad?, en el mundo y en nuestro país y en nuestra propia casa, ¿está haciendo que progrese el Evangelio en mi vida? ¿Está haciendo que progrese el Evangelio en mi casa? ¿Está haciendo que progrese el Evangelio en mi entorno, en su trabajo, etcétera? Tenemos que hacernos esta pregunta. Número 2, ¿nos gozamos en la bondad de Dios? Cuando Pablo dice, regocijaos en el Señor. ¿Por qué me regocijo? Porque Él es soberano. ¿Por qué me regocijo? Porque Dios es bondadoso. Y aparte ahí en Filipenses, porque vamos a regresar, y busque en el Antiguo Testamento, por favor. En el libro de Génesis. Génesis capítulo 15, verso 1. Dios le está hablando aquí a Abraham. Y estamos hablando del gozo en el Señor. Pero el gozo del Señor, hermanos, pues tiene que venir no solamente en los tiempos de bonanza, sino en los tiempos de dificultad. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Bueno, cuando dice aquí, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham. ¿Cuáles son estas cosas? Cuando usted puede leer con calma el capítulo 14, vemos ahí que Abraham acababa de regresar de una batalla porque los reyes de Sodoma y Gomorra habían secuestrado a su sobrino Lot, le habían quitado todo. Y pues Abraham tiene que ir a rescatar a su sobrino y lleva a sus hombres, y en esa batalla Dios le da la victoria a Abraham y logra liberar a su sobrino Lot. Bueno, después de esa batalla con estos reyes perversos de Sodoma y Gomorra y otros reyes más, regresa Abraham. Entonces, obviamente que cuando Abraham regresa, pues se pone a pensar, bueno, ¿y qué será después de esto? ¿Verdad? Porque estos reyes van a volver a atacarnos, van a volver a querer hacernos daño. Entonces, sin duda alguna que Abraham comenzó a experimentar cierto temor. Bueno, entonces, Génesis 15:1, después de estas cosas. Después de que Abraham sale victorioso, pero vuelve ahí como que a batallar con la incertidumbre del enemigo, Dios le dice en visión, Abraham, no temas, no temas. ¿Qué es con lo que más estamos batallando en estos días? El temor. El temor a contraer esa enfermedad, el temor a morir, el temor a quedarse sin trabajo, el temor a quedarse sin comida, etc. Pero Dios nos dice, no temas.
¿Por qué? Porque yo soy tu escudo, yo te protejo y yo soy tu galardón, tu recompensa. Y eso es lo que en lo que el creyente puede gozarse, en la bondad de Dios. Dios ha prometido ser nuestro escudo y también recompensarnos. Por eso nos gozamos en el Señor. Continuamos, nos gozamos en el Señor porque Dios es fiel, es decir, gócese en la fidelidad de Dios. Ahora vamos a otra carta, por favor, en el Nuevo Testamento. Busque Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Dice aquí el escritor de esta carta, Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, o sea Dios, ¿qué dijo Dios? No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre o esta pandemia. No temeré. Otra vez. Nos gozamos en la fidelidad de Dios. Él ha hecho un compromiso, Él ha hecho una promesa. ¿Y qué es lo que nos dice en el verso 5? No te voy a desamparar, ni te voy a dejar. Y el creyente puede gozarse entonces en esta promesa del Señor, porque Dios es mi ayudador. Y usted debe de levantarse en la mañana, Señor, tú eres mi ayudador. En este día, Señor, tú eres mi ayudador en todas las cosas. Eso es lo que le da gozo al creyente, el saber que contamos con Dios, porque Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé. Y un último punto en cuanto a por qué nos gozamos en Dios. Bueno, busque ahora por favor Mateo capítulo 7. ¿Y qué es lo que trae gozo al creyente? La presencia de Dios, las promesas de Dios en su palabra. Bien, Mateo capítulo 7, versos 7. Nos gozamos en Dios porque Dios es quien abre puertas de oportunidades. Dios abre puertas de oportunidades. Y Mateo 7:7 dice aquí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es Dios quien abre puertas de oportunidades. Así, queridos hermanos, ante esta contingencia a veces como que sentimos que se nos cierra todo el mundo, como que se nos viene el cielo encima. No, ¿verdad? Dice el Señor, pide, o sea, ponte a orar, busca, toca puertas y se te abrirá. Verso 8, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Y da en este texto una comparación muy interesante. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Claro que no. O si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Por supuesto que no. Verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Porque se preocupan. Dios es muchísimo mejor que nosotros, es un Padre bueno y perfecto, y Él aquí nos dice, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos, bueno, pues cuánto más nos dará cosas buenas nuestro Padre que está en los cielos. Por eso nos gozamos en Dios, porque Él abre puertas de oportunidades. Ok, entonces ya vimos que tenemos que aprender a estar firmes en Cristo, a gozarnos en el Señor, porque su presencia está cerca. Número 3, regresamos a Filipenses 4. Vamos a ver en tercer lugar que esta desesperación se puede superar. Y aquí nos dice cómo. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, o sea, ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, en tercer lugar, diríamos aquí, por nada te preocupes, ora por todo. Por nada te preocupes, ora por todo. Y cuando dice la Escritura, por nada, pues nada es nada. Por nada estéis ansiosos, por nada estéis preocupados, sino darle a conocer a Dios tus peticiones en toda oración y ruego. ¿Qué es la preocupación? Cualquier cosa que drena tu fe, tu gozo y tu paz en el Señor. Esa es una preocupación. Cualquier cosa que mengua, que drena tu fe, tu confianza, tu gozo y paz en el Señor,
ahí se está generando una preocupación. Pero la ansiedad se supera y se calma cuando se revela la presencia de Dios y su poder divino. O sea, en la medida en que usted tiene una mayor comprensión de la grandeza de los atributos de Dios y confía en Él, en esa proporción la ansiedad va disminuyendo. No hay de otra, ¿verdad? Sino que entender la grandeza de nuestro Dios, como acabamos de ver, esos atributos y otros más, entonces es cuando podemos ir liberándonos de la preocupación. Esta preocupación disminuye conforme aumenta su comprensión de Dios. Repito, su preocupación disminuye conforme aumenta su comprensión de Dios y su confianza en Él. Pablo nos exhorta aquí a orar, a ser perseverantes, en oración. Dijéramos, preocúpese menos, ore más. Preocúpese menos, ore más. Esa es la ecuación. A mayor ansiedad, menos oración, pero a mayor oración, menos ansiedad. Así es que tenemos que pedirle ayuda a Dios en oración. En vez de, mis hermanos, pues estarnos quejando, mejor doble rodilla y ore al Señor. Y dice aquí, pone tus peticiones en toda oración, peticiones específicas. ¿Qué necesita? Ruego, dice aquí Pablo, con toda oración, ruego. Ruego es suplicar, y eso implica una actitud de humildad, ¿sí? Reconocer que necesitamos a Dios. Ruego, ser humildes. Sí, Señor, me estoy dando cuenta de cuán frágil es mi vida y de cuán frágil es el mundo. Entonces, Padre, ahora lo que estoy aprendiendo es que lo único firme en esta vida y en la que viene eres tú. No hay de otra. Por eso podemos acudir a Dios con una actitud de humildad, con ruego. Y cuando vamos en oración, mis hermanos, pues llévele esas ansiedades. Primera de Pedro 5:7, aquí tenemos otra preciosa promesa. Preciosa y grandísima promesa de nuestro Dios. Primera de Pedro 5:7, dice aquí el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así es. Cualquier cosa que le aflija, que le esté quitando la paz y el gozo, cualquier cosa que le esté poniendo de mal humor, ¿verdad? Bueno, pues todo esto, esa ansiedad, esa zozobra, esa inquietud, llévela en oración a Dios y suéltela. Dice aquí Pedro, échala, suéltala, déjala. O sea, no ores y tráetela otra vez, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que si voy ante el Señor, pues aquí ya la dejé en tus manos, Dios. Yo no puedo ya con esta carga, como le quiera llamar a esa carga, ¿verdad? Suéltela y permita entonces que Dios tome esa carga y nosotros llevemos la carga de Jesús, que es ligera. Compartir su palabra con amor. Así es que deje de preocuparse y comience a darle gracias a Dios, dice Pablo, con acción de gracias. Gracias, Dios, porque me escuchas. Gracias, Señor, porque sé que tú vas a responder esta petición. Gracias, Padre, porque tú has prometido no dejarme de desampararme. Entonces, comienza usted a agradecer a Dios. Sin duda alguna le ha pasado en estos días que al estar haciendo fila, ¿verdad? Porque ahora tenemos que hacer fila para todas las cosas, sin querer queriendo, escucha conversaciones. Y muchas de esas conversaciones, pues de la gente son, qué barbaridad, por el coronavirus estamos así, y así, ya sabe. Y quejas, y quejas, y quejas, y quejas de la gente. Cuando debiésemos, mis hermanos, mejor darle gracias a Dios por lo que sí tenemos, por lo que Él nos ha dado. Dábamos por sentadas tantas bendiciones que ya no le dábamos gracias a Dios por ellas. Salmo 103, verso 1 y 2. Salmo 103, verso 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bueno, yo creo que esta temporadita, entre otras cosas que está logrando en nuestras vidas, es valorar, ¿verdad? Valorar tantas bendiciones recibidas de la mano de nuestro Dios. Pero ¿cuántos creyentes se han vuelto malagradecidos? Ya no le han dado gracias a Dios por el trabajo, por su familia, por su vehículo, por la escuela, por tantas cosas que uno piensa, pues yo lo he hecho con mi propio esfuerzo. No, es por la gracia de Dios que usted tiene lo que tiene.
Y tenemos entonces aprender a ser agradecidos por el Señor. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y vamos por ejemplo al versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, el mundo necesita escuchar ahora de los cristianos, de nuestros labios, como dice aquí, el que sacia de bien tu boca. Y debemos decirle a la gente, gracias a Dios, tenemos esto y aquello, y Él ha prometido sostenernos y ayudarnos. Conoce usted a Cristo como su Señor y Salvador, y es una buena oportunidad para compartirles las buenas nuevas de nuestro Dios. Entonces, por nada se preocupe, ore por todo. En cuarto lugar, regresamos a Filipenses, por favor. Filipenses 4. Vamos a ver en cuarto lugar las instrucciones que Dios nos da a través del apóstol Pablo. Filipenses 4, versículos 7 y 8. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Muy bien, entonces en cuarto lugar, se nos exhorta a pensar correctamente. Pensar correctamente, dice aquí el apóstol Pablo, en esto pensad, en las virtudes que él nos acaba de mencionar en este versículo número 8. Ahora, estas virtudes alaban a Dios. Entonces, tenemos la exhortación, y ahorita, mis hermanos, la lucha es en el pensamiento también, obviamente. Porque el mundo, Satanás y todos los medios nos están bombardeando para provocar, bueno, pues sí, queremos, obviamente, entendemos las recomendaciones, pero muchas veces van más allá de eso y lo que está produciéndose es un pánico y un miedo en la gente. Y el miedo paraliza. Y a través del miedo se controla a la gente. Entonces tenemos que aprender a pensar correctamente. Diríamos a pensar positivamente. Y aquí está lo positivo a la luz de la palabra. Y escuche, el pensar positivamente, de acuerdo a la Biblia, no significa negar la realidad. Sino que a pesar de la realidad que estamos enfrentando, mejor saturamos y cultivamos nuestra mente con los pensamientos de Cristo. Si usted lee bien estos versículos, estas virtudes reflejan a Cristo. Estas virtudes, estos pensamientos reflejan cómo era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pensar correctamente significa enfoca tu mente en Cristo, enfoca tu mente en la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos ahora a otro texto en Isaías, en el Antiguo Testamento, por favor. Isaías capítulo 26. Bueno, si en la mañana, hermano, nos despertamos con las noticias, y ahora van tantos infectados, y ahora van tantos muertos, y a mediodía las noticias, y van tantos infectados, y van tantos muertos, y vamos en la noche, y otra vez las noticias, lo único que hacen es saturar nuestros pensamientos y bloquearnos, pero tenemos que contrarrestar eso. ¿Cómo y con qué? Isaías 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti, en Dios, ha confiado. Y aquí está, la completa paz proviene de que nuestro pensamiento esté perseverando en los atributos de Dios, en conocer a Dios, en deleitarnos en Dios, en gozarnos en su presencia. Solamente así vamos a poder contrarrestar esta información que deprime, ¿verdad?, que desanima y que desalienta a la gente. Salmo 119, por favor. El Salmo 119 y en el verso 165 se nos exhorta a amar la ley de Dios. Salmo 119, verso 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos ¿qué? Tropiezo. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. ¿Qué es lo que va a moldear y a limpiar nuestra mente y a darle calma y tranquilidad? La ley de Dios, su palabra, su escritura. Por eso, lea la Biblia, y quiero sugerirle esta semana, ¿por qué no lee cada día de 5 a 10 salmos? Ahora, si quiere leer más, amén, hay 150 salmos.
Y va el reto aquí para algunos hermanos, bueno, ¿por qué no lee unos 15 salmos y en 10 días habrá leído todos los salmos? Bueno, lo importante es que lea los salmos, ¿verdad? Los que usted guste, pero llene su mente, inspírela con la palabra de Dios para que no le gane el temor. Qué importante es mantener el pensamiento correcto. ¿Se acuerda usted de ese pasaje cuando está el Señor Jesús, manda a sus discípulos al otro lado del lago de Galilea y Él los deja mientras Él está orando y van sus discípulos solos atravesando y a la mitad se encuentran con una tremenda tormenta, se espantaron, se asustaron y sí pensaron que iban a morir. Sin embargo, aparece el Señor Jesús caminando sobre el mar. Mateo 14:24, por favor. Mateo 14:24. Y en este pasaje dice lo siguiente, Mateo 14:24, que la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Y aquí vuelve a aparecer otra vez esa emoción, el miedo, el temor. ¿Qué significa esto? Que, como alguien diría, tu problema no es tu problema, sino la forma como ves tu problema. Tu problema no es tu problema, sino la forma como ves el problema. El miedo hace que se distorsione la realidad. Venía Jesús, lo conocían, pues habían convivido con él, y sin embargo, ¿qué piensan? Un fantasma. Eso es lo que hace el miedo. El miedo distorsiona la realidad, magnifica el mal, magnifica la desesperación, magnifica todo eso, de tal manera que hasta podemos pensar, comenzamos a distorsionar la realidad de quién es Dios. Dios es injusto, Dios no es bueno, ¿por qué está pasando esto? Distorsionamos el carácter de Dios y dejamos de ver que Él es un Dios perfecto, santo, justo, bondadoso, misericordioso, todopoderoso, sabio. Pero es lo que provoca el miedo en nuestros pensamientos. Sin embargo, Jesús los ama, ¿verdad? Y se acerca a ellos y les dice en el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló, o sea, su palabra, y les dijo, tened que ánimo, yo soy, no temáis. Y son las mismas palabras que vuelve a decirnos Cristo en medio de esta vicisitud, queridos hermanos. Anímense, yo soy, no tengan miedo. No tengan miedo, yo soy, estoy con ustedes, el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Entonces, cultivemos esos pensamientos saludables, esos pensamientos virtuosos que están en la Biblia y es lo que nos permitirá pensar correctamente. Enfóquese en Cristo. En quinto lugar, regresamos a Filipenses 4. Y Filipenses 4, versículo 9, dice Pablo, Filipenses 4, 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, aquí está la frase clave, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces Pablo les dice, mis hermanos, lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto haced. Ok, en quinto lugar, entonces, después de pensar correctamente, pues vive correctamente, ¿verdad? Esto haced. Entonces tenemos que pasar de un cambio de pensamiento, de una transformación en nuestra forma de pensar, a un actuar. Y aquí vienen las acciones. Hacer las cosas, esto hacer. Ahora, ¿qué hizo Pablo? Bueno, cuando Pablo estuvo con ellos, dice que ellos lo aprendieron, lo vieron, oyeron de él, etc. ¿Qué hizo Pablo? Trabajó, oró, ganó almas para Cristo, discipuló, sirvió, se gozó en las pruebas, pero sobre todo, este es el punto, vivió para Cristo. Filipenses 1:21, él dice aquí, su lema de la vida, ¿verdad? Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Esto fue lo que hizo, vivir para Cristo. Y mis hermanos, esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuántos creyentes ahora que están, que tienen que valorar muchas bendiciones de Dios que ya estaban pasando por alto, ¿verdad? Y que ahora carecen de algunas situaciones por la confinación que estamos teniendo? Hermanos, tenemos que reconocer, Señor, he estado viviendo para ti. Yo puedo decir, para mí el vivir es Cristo. Hay gente que dice, para mí el vivir es el sexo, para mí el vivir es el alcohol, para mí el vivir es la diversión, para mí el vivir es tal o cual cosa, menos Cristo. Es momento de que usted haga un alto y recapacite y ponga reversa y diga, a ver, Señor,
Aquí me estás hablando muy claramente. Como alguien dijo, el dolor es el megáfono de Dios a los oídos sordos. Entonces, a través de estas carencias, porque hay carencias, Dios nos está diciendo, si siguen por donde van a parar, van a ir mal. Tienen que detenerse y entender que la vida consiste en glorificar a Dios, en darle gloria al Señor, en honrar a Dios, vivir para Él. Cuando vivimos para Cristo, todas las cosas comienzan a tomar su lugar. Él lo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Este es un momento de recapacitar y es un punto de inflexión en donde tenemos ya que hacer decisiones drásticas, mis hermanos. Vivir para Cristo. Ahora dice Pablo, ahí mismo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristianos, ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos? Si vivimos, para Cristo vivimos y hay bendición. Y si morimos, para Cristo morimos. Mayor bendición, porque estaremos en su presencia. Entonces, sea pues que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, aprovechemos bien el tiempo. Hay cosas que tenemos que corregir, pero vivir correctamente, y entonces, dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. En penúltimo lugar, ya casi por concluir, Filipenses 4, versículo 10. Filipenses 4:10, dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, observa, en el Señor, y habla de gozo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, en sexto lugar, tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Eso es parte del remedio de Dios, mis hermanos, contra la desesperación. Aprender no a conformarnos, no en un conformismo de pues ni modo, no. Es un contentamiento, y el contentamiento es una actitud que Dios nos da por su gracia, en donde estamos aprendiendo. Esta actitud de contentamiento se aprende, y se aprende en medio de las adversidades. Entonces, hay un punto que el creyente tiene que aprender aquí, y es ser adaptable y flexible a las situaciones que se nos vayan presentando. A veces somos muy rígidos, ¿verdad? A veces ya tenemos nuestro surco hecho, ¿verdad? Y nos volvemos muy acartonados y no queremos tener ningún cambio. Eso no es bueno. Y máximo, por ejemplo, si usted es casado, uno de los secretos para un buen matrimonio es aprender a ser flexibles, a ser adaptables. Porque si usted nunca cambia y siempre quiere que cambie su cónyuge, no, van a tener problemas todos los días. Entonces, algo que tenemos que aprender, por ejemplo, los casados, es ser flexibles y adaptables, ¿verdad? Así es, eso es parte del crecimiento, eso es parte de la madurez, eso es parte de ir transformando y de ir entendiendo pues cómo es la vida. Ahora dice Pablo, he aprendido a estar contento, o sea, estoy satisfecho con todas las bendiciones que Dios me ha dado. Sin embargo, él al estar en prisión, pues obviamente tenía muchas situaciones difíciles, pero se acordaron los filipenses de él, ¿verdad? Dice en el versículo 10, al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces, Pablo aprendió a ser adaptable, a ser flexible, a estar satisfecho. Mis hermanos, yo sé que esta situación, ahora según informes se están dando las autoridades, otra vez durante este confinamiento está regresando, por ejemplo, la violencia familiar. Eso nos dice varias cosas, ¿verdad? Que a veces no estamos aprendiendo a convivir con la familia. Convivimos más con la gente de afuera, y cuando estamos adentro, ahí todos juntitos, comienza el enojo, el malestar, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos que pedirle a Dios una doble porción de su gracia y de mucha paciencia para amar a la familia, en vez de estarnos enojando, molestando y lo que sea, no. Señor, que estos días que estoy con mi familia, entienda que es la primera bendición, es mi familia. Obviamente, después de ti, Señor, la primera bendición, antes que el trabajo, es su familia. Su primer ministerio es su familia. Entonces, que Señor, en este tiempo, pues me permitas o nos permitas, ¿verdad?, vivir con gozo, y aunque hay estos tiempos de, como dice aquí Pablo, hermanos, cualquiera que sea mi situación, ahora lo está diciendo aquí, quizás el creyente más consagrado que ha existido,
y él enfrentó problemas. Entonces, no se sorprenda ante los problemas. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, como para estar saciado, como para tener hambre, para tener abundancia, como para padecer necesidad. Bueno, pues a veces hay algunas épocas de vacas flacas, ¿okay? Estamos aprendiendo también. Como dijimos, Dios ha prometido no dejarnos ni desampararnos, pero Dios está diciéndonos que confiemos en Él, en vez de amargarnos, en vez de perder la paz. Y finalmente, vamos al versículo 14. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues enviasteis a una Tesalónica, me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En séptimo lugar, ¿qué tenemos que aprender? A confiar en la provisión de Dios. Verso 19, porque Él ha prometido suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pregunta, ¿lo cree? ¿Lo cree? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. ¿Saben? Dios da provisión a sus hijos por muchos medios. Algunos, por ejemplo, el trabajo, obviamente, un negocio, contactos, prestaciones del mismo trabajo o aún del gobierno. O sea, Dios tiene muchas formas de proveernos lo material, ¿verdad? De proveernos lo material, muchas formas. Y otra forma más, así como cuando Elías tuvo que atravesar esa prueba de 3 años, cuando no había lluvias en Israel, Dios le proveyó al profeta Elías, y siempre, ¿verdad? Cuando estaba ahí en el arroyo de Querib, solo, pues Dios envió cuervos que le llevaban carne. O sea, Dios tiene los medios, cualquier medio está a su alcance. De donde menos pensemos, Dios provee. Entonces, no se inquiete, ora al Señor y permita que Dios provea, pero crea esta promesa de Dios. Y otro elemento aquí, que Dios provee por medio de su pueblo, por medio de su pueblo, por medio de la iglesia. Pablo estaba solo, pero la iglesia de Filipos le envía esta bendición material a Pablo para su sustento. Entonces, mis hermanos, ¿qué aprendemos aquí? Bueno, que como iglesia tenemos que apoyarnos mutuamente. Tenemos que ver ya más allá de nosotros mismos, porque como que esta situación nos lleva nada más a pensar y a concentrarnos en nuestras necesidades. A ver, espérese. Si confiamos en que Dios va a suplir nuestras necesidades, bueno, tenemos que levantar la mirada y ver, por ejemplo, dentro del pueblo de Dios, dentro de la familia cristiana, qué hermanos o qué hermanas están ahorita en una situación, sí, muy crítica, muy difícil. Bueno, pues tenemos que apoyar aquí también con hechos, ¿verdad? Y ver a quién podemos ser de bendición, de acuerdo. Hay recursos en un momento dado limitados, bueno, podemos hacer un sacrificio y ayudar y apoyar, pero aquí es donde se tiene que ver el amor de la iglesia. Dice Pablo, cada cual tendrá que llevar su propia carga, en Gálatas 6, pero también más adelante él dice que tenemos que sobrellevarnos las cargas los unos de los otros. Entonces tenemos que ayudarnos mutuamente. Y este es un buen momento, queridos hermanos, para que seamos de bendición a aquellos hermanos en la familia y la fe que estamos dándonos cuenta que tienen necesidad. Bueno, pues vamos a apoyarles, de acuerdo, conforme a nuestras posibilidades, pero seamos generosos para que la obra de Dios continúe y pues que podamos glorificar a Dios a través de esta situación tan especial. Dios reina, Dios está en control de todo y usted está en las manos de Dios. ¿Lo cree? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres fiel, poderoso, amoroso, justo, santo, perfecto, sabio. Nada de estas cosas, Señor, a ti te han sorprendido. Tú ya sabías que esto iba a suceder. Y tú estás usando, Señor, esta calamidad para sensibilizar a la gente que no te ha buscado, a fin de que te busque. Pero también, Señor, esta calamidad la estás usando para que tu pueblo se despierte, se consagre
y podamos, Señor, compartir estas buenas noticias de esperanza en Cristo Jesús, que la salvación está en Él y que si vienen a Él en arrepentimiento y en fe, tú, mi Señor, les perdonarás, les darás la salvación y comenzarás también a darles una vida nueva en Cristo Jesús. Señor, guarda a toda tu iglesia, a cada familia, a cada hermano. En primer lugar, Señor, que nuestra fe se mantenga firme en ti, gozosos en ti, llenos de esperanza en ti, Padre Santo, llenos de tus promesas, de tu palabra, enfocados en Cristo, viviendo para Él, Señor, orando en todo tiempo y con la certeza de que tú suples y suplirás nuestras necesidades económicas, financieras y materiales, Padre Santo. Somos tus hijos, tú eres un buen Padre y nos das conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y Señor, usa nuestras vidas también para predicar tu evangelio, pues el evangelio, Señor, no está en cuarentena, tu palabra es nuestra presa. Usa nuestras vidas para que de una u otra forma hablemos de Cristo, compartamos su evangelio. Y gracias, Padre Santo, por tu fidelidad, por tu grandeza, por tu soberanía, por el cuidado que a diario tienes de nosotros. Gracias, Padre Santo, lo hacemos con acciones de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo a la misma hora. Gracias.